Bueno, pues vamos a empezar con el seminario del día de hoy, si están de acuerdo. Bueno, pues bienvenidos a otra sesión más de estos seminarios permanentes de la Unidad de Bioingeniería. Primero que nada, quisiera agradecer a los organizadores principales de este seminario, quienes son el doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, perdón, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, el doctor Joaquín Flores Jerónimo y un servidor, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres. Pues bueno, el día de hoy nos va a dar una plática el doctor Francisco Alarcón Oseguera y le voy a pedir al doctor Joaquín, por favor, que nos presente al ponente del día de hoy, si es tan amable, doctor. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, el día de hoy tenemos la presentación del doctor Francisco. Voy a permitirme leer su semblanza. Él es profesor de la Universidad de Guanajuato desde agosto del 2019. Es miembro del SNI nivel 1 desde el 2018 y perfil deseable del PRODEP desde el 2023 hasta la fecha y miembro de la División de Física, Estadística y Termodinámica de la Sociedad Mexicana de Física. Cuenta con 19 publicaciones en revistas indexadas con 527 citas. Su H-index es 11. Ha dirigido dos tesis de licenciatura y una de maestría y actualmente tiene dos estudiantes de doctorado y cinco de maestría en proceso de graduación, así como 15 estudiantes de servicio social y prácticas profesionales. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Ingeniería Física de la Universidad de Guanajuato y sus principales líneas de investigación son la materia activa, polímeros, simulación molecular y dinámica de fluidos. Ha realizado una estancia de postdoctoral donde ganó la prestigiada beca Juan de la Cierva en el laboratorio de la profesora Valeriani de 2017 a 2019 en la Universidad Complutense de Madrid. Completó su doctorado en la Universidad de Barcelona bajo la supervisión del profesor Ignacio Pagona Barraga en 2016. Finalmente, el profesor Alarcón cuenta con experiencia de vinculación con empresas, por ejemplo, con el SKF Engineering and Research Center de la empresa de rodamientos SKF y con el Centro de Investigación en Polímeros de la empresa Comex, así como estancias de investigación en diferentes universidades e institutos del mundo, por ejemplo, la Universidad de Oxford, el Instituto Kavli en UC Santa Bárbara, el International Center for Mechanical Science en Italia, entre otros. Y bueno, yo tengo el gusto de conocer a Paco desde un poco antes, ¿verdad? Y en la Universidad de Barcelona coincidimos un poquito. Y bueno, hemos seguido nuestro trabajo y coincidido en algunas prácticas. Pero para mí es un gusto poder presentarlo el día de hoy. Paco, esta es tu casa, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias Joaquín, muchas gracias a ustedes por darse el tiempo de estar por aquí. Miren, yo les quiero contar un poco de los trabajos que hemos estado haciendo aquí desde que tuve la fortuna de ser contratado aquí en la Universidad de Guanajuato. Estoy en la División de Ciencias e Ingeniería, que es un campus de la universidad que está en la ciudad de León. Digamos que tiene varios campus a lo largo del Estado y en particular aquí esta división era lo que antiguamente, antes del 2009, era el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato. Ahora tendremos esta forma este formato de dividirnos en divisiones y pues aquí tenemos las carreras de física, de ingeniería química sustentable y la ingeniería en ciencias biomédicas con respectivos posgrados en física como en ciencias aplicadas. Particularmente, bueno, me gustaría, dado que estaba pensada esta charla en 40 minutos, quisiera hablarles un poco de las metodologías en generales de las que trabajamos en el laboratorio y el caso particular del trabajo de una estudiante de doctorado próxima a graduarse, donde estuvimos modelando, ¿verdad?, la suspensión de virus tipo corona, ¿vale? Por favor, si tienen alguna pregunta o alguna duda, no sé, salvo que sea el formato diferente de la charla, pero si no, sin problema pueden abrir su micrófono e interrumpirme, ¿vale? Bien,
Pues el laboratorio que intentamos formar aquí a partir del 2020 le llamamos Mesosim Lab, porque esencialmente lo que hacemos es utilizar estas metodologías de simulación mesoscópica. Es un laboratorio computacional, ¿no? Hacemos física computacional, donde utilizamos estas metodologías mesoscópicas para entender una amplia variedad de sistemas complejos, ¿no? Lo que se conoce como sistemas complejos, esencialmente sistemas donde las interacciones hidrodinámicas están involucradas en el sistema. Con ello, pues hemos aplicado estas metodologías a varios tipos de sistemas, desde polímeros a incluso neuronas, como es el caso de aquí a la derecha abajo, donde lo que hacemos es modelar la dinámica de conexión entre las neuronas. De lo que les voy a hablar aquí un poco es esto del modelado de coronavirus en presencia de campos externos, ¿verdad? También trabajamos con otro tipo de virus donde la simetría es importante. Una de las cosas con las que también trabajamos el objetivo de este laboratorio es intentar entender cómo algunos microorganismos, ¿verdad?, son capaces de capturar nanopartículas de zinc, de titanio e incluso nanoplásticos, ¿vale? Y el entender cómo es que es esta dinámica de absorción de estas nanopartículas en la superficie de estos microorganismos, como los ostracodos, abre una puerta importante para poder luego aplicar esta metodología, primero para entender la toxicidad de estos nanopartículas en el agua, pero también como una alternativa para el tratamiento de aguas. Bien, evidentemente este laboratorio no sería posible sin los estudiantes que están involucrados en estos proyectos, ¿verdad? Al día de hoy, ¿verdad? Joaquín hablaba de 2 estudiantes de doctorado, ahora está por aquí Karen, Miguel es el otro estudiante de doctorado que mencionaba Joaquín. Él se decidió por irse a la industria y ahora está muy metido trabajando en BanBajío como analista de BanBajío. Hay 2 estudiantes del programa de maestría en física de aquí de la división. Ellos son Isael y Sicarú. Y también hay 2 estudiantes de la maestría de la maestría en física es Isael y Alonso, y de la maestría en ciencias aplicadas es Gustavo Bueno y Sicarú. Y por ahí tenemos un par de estudiantes de servicio social también involucrados en los proyectos de laboratorio. Y la parte esta de los microplásticos que trabajamos con el microbiólogo Jesús Alvarado en Cancún, en el CICI de Cancún. Estamos involucrados también trabajando con gente en San Luis Potosí para estudiar la reología de pinturas. Seguimos trabajando con Ignacio en Barcelona, con Andrés Calgarini en Italia y con Chantal en la Complutense. Bien, como les decía, el objetivo del laboratorio que empezamos a construir aquí en el Mesosim Lab, pues tiene la idea de entender, ¿no?, el efecto de las interacciones hidrodinámicas en diferentes tipos de sistemas, ¿vale? Entonces es como tratar la dinámica de fluidos, y en esto voy a dirigir la charla, la dinámica de fluidos en la mesoescala. ¿Qué significa eso, vale? Entonces les voy a explicar un poco esta visión, ¿verdad?, de la dinámica de fluidos, por así decirlo, desde la visión de la dinámica de fluidos, y particularmente los resultados hechos por Karen, ¿no?, la estudiante de doctorado en física aquí de la división. Típicamente, pues al ser un laboratorio de física computacional, pues utilizamos mucho, hacemos uso de computador, de high performance computing, ¿no?, de computadora de altos rendimientos, tanto nacionales como particularmente en Barcelona. Entonces, ¿qué es la dinámica de fluidos? Bueno, uno puede entender todos estos sistemas donde se rigen por las interacciones con el medio, ¿verdad?, como este efecto de dinámica de fluidos, y uno lo puede entender a partir desde un marco más teórico, ¿verdad?, entendiendo
cómo es la dinámica del campo vectorial del fluido, ¿no? Y de la densidad del fluido desde el punto de vista experimental, ¿no? Observando justamente estos campos de fluido y explicando, ¿no? El por qué pues tienen la dinámica que tienen, ¿no? Pero también se puede hacer por una tercera vía, que es la vía computacional, cuando esta parte analítica se vuelve muy compleja, como lo veremos más adelante, ¿no? La ecuación general que rige esto, que es la ecuación de Navier-Stokes, pues llega a ser demasiado compleja analíticamente, digamos, desde el punto de vista técnico-analítico, pues uno hace uso de herramientas numéricas para encontrar una solución aproximada, o también cuando el experimento no termina siendo muy complejo, o difícil de realizarse ciertas condiciones, pues uno hace uso de modelos numéricos para entenderlo. ¿Sí, Enrique? ¿No? No, adelante, Francisco, perdón. Sí. Entonces podemos entender, digamos, en a nutshell, ¿no? Esta dinámica de fluidos desde estas tres visiones, ¿no? Desde la parte teórica, desde la parte experimental, y particularmente lo que le voy a hablar es de esta parte computacional, ¿verdad? Que por un lado nace, ¿verdad? Del hecho de que el comportamiento del campo hidrodinámico termina siendo muy complejo, terminas teniendo una ecuación íntegro diferencial difícil de resolver. Uno discretiza esta ecuación, ¿no? Hay técnicas de mallado que te permiten resolverla localmente y es uno como va tirando para resolver estas ecuaciones. Y pues al día de hoy pues existen grandes productos, ¿verdad? Computacionales que te permiten resolver sistemas tan complejos macroscópicamente como puede ser el diseño de un avión, ¿no? Entendiendo el flujo, cómo es el flujo aerodinámico acerca de las alas del avión, ¿verdad? Intentar diseñar maquinaria, ¿no? Como este túnel, que lo que muestra aquí este túnel es el flujo del aire por este túnel. Y esencialmente es siguiendo la dinámica de estas ecuaciones, ¿no? Donde uno toma en cuenta, una de las cosas que uno toma en cuenta en este fluido, en este flujo de aire, es el estrés que siente, ¿no? El flujo para que se mueva de esta manera, ¿no? O sea, hay una fuerza externa que genera el movimiento en el flujo, ¿verdad? Y típicamente, pues es un cambio, digamos, depende del cambio de la velocidad del fluido en el espacio, ¿verdad? Es como el estrés de Stokes. En el caso de este laboratorio, ¿verdad? Las metodologías mesoscópicas, pues nos sirven para entender casos más, lo que se conoce como sistemas complejos, porque justamente son sistemas o materiales, ¿verdad? Donde este estrés en el fluido ya no depende continuamente de la velocidad, ¿verdad? O del cambio de la velocidad en el espacio de manera continua. Ese estrés ahora depende de situaciones, de los elementos microscópicos que contienen, ¿verdad? Típicamente uno puede hablar de los sistemas coloidales, ¿no? Donde uno define un sistema coloidal como una fase embebida en otra fase. Típicamente está el caso de la maicena, ¿verdad? Uno pone flakes de maíz en un fluido y lo que uno observa es que ese fluido, dependiendo ay, perdón, no sé qué hice. Dependiendo de la densidad, ¿verdad? Puede llegar uno a tener comportamientos muy interesantes de dicho fluido, ¿verdad? Dependiendo cómo estresas el fluido, se comporta más como un sólido o como un líquido, ¿no? Entonces, termina siendo sistemas muy, muy interesantes y esto es debido a que ese estrés, pues ya no solo depende de estos elementos continuos del fluido, sino depende de las propiedades de los elementos microscópicos, que puede ser otra fase o una misma fase líquida, ¿no? Embebida en otra fase líquida, y de esas propiedades. Por ejemplo, de la fracción de volumen que tenga esa otra fase embebida en el fluido, de si es un sólido, qué tamaño tiene ese sólido, qué densidad de ese sólido que lo contiene, ¿no? Y en función de eso, pues la dinámica macroscópica del fluido pues será modificada, ¿verdad?
Y el problema de eso es que, como depende de estas propiedades microscópicas, ¿verdad? Pues muchas veces no tenemos acceso a esa información, ¿no? Ni sabemos la relación exacta que existe, donde relación significa, pues, ecuación relacionada a estos parámetros, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué puede hacer uno, no? Uno puede decir, bueno, vamos a construir el movimiento, no del fluido como un campo, ¿verdad? Sino del fluido como elementos, ¿no? Que contienen moléculas. Y si podemos ser capaces de seguir cada una de esas moléculas que contienen el fluido, pues podríamos saber la dinámica detallada del fluido, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta visión atomística? Bueno, pues que terminas teniendo escalas tan pequeñitas a tiempos tan pequeñitos que se vuelve numéricamente inviable, ¿no? Uno puede hacer aproximaciones estadísticas, ¿no? Que es lo que hizo Boltzmann en su momento, y tratar de utilizar la mecánica estadística para entender las propiedades termodinámicas macroscópicas del sistema. Pero numéricamente, ¿verdad? Se vuelve prácticamente imposible, porque esencialmente es resolver la ecuación dinámica de 10 a la 23 partículas, ¿verdad? Entonces, digamos, uno puede tener esa visión microscópica o puede tener esta visión macroscópica que se tiene desde la dinámica, dinámica de fluidos, ¿verdad? Este special issue lo resume muy bien. Fíjense que este special issue es un compendio de trabajos hechos por gente del Laboratorio Nacional de Los Álamos, gente formada por nada más y nada menos que Stan Ulam y por von Neumann. Stan Ulam y von Neumann fueron los pioneros en esta parte de la física computacional, en el proyecto Manhattan, y que de hecho Ulam ayudó a Keller a entender esta parte, ¿no? Este debate que había con Oppenheimer en su momento, ¿no? De si eran capaces de hacer la bomba H. Esencialmente se debía a un problema de que no entendían la hidrodinámica del sistema. Ulam ayudó a entender esta parte y pues una de las cosas que lograron, ¿no? en ese campo pues fue la creación del método Monte Carlo, ¿no? Que su nombre de hecho es acuñado por Ulam porque tenía a sus tíos que les gustaba mucho ir a apostar para allá cuando todavía vivían en Polonia. Y bueno, el punto es de que justamente en este special issue de toda esta escuela que crearon, hay esta imagen que yo presento aquí a la izquierda, que resume perfectamente esta visión de los problemas que uno tiene cuando tienes fluido, ¿no? Repito, uno puede venir por arriba, lo que se le conoce como un top-bottom approach, ¿no? Partir de campos escalares y vectoriales, entiéndase la temperatura, la densidad y la velocidad del fluido, y tener una relación dinámica de estos parámetros para entender cómo se mueve el fluido, ¿verdad? El detalle, ¿no? Que si se vuelve cada vez un fluido más complejo las fuerzas asociadas son complejas, pues uno puede tener alternativas a partir de la dinámica computacional, discretizarlo por mallas, por ejemplo, pero luego, repito, ¿no? Si mete uno estos elementos microscópicos, se vuelve tan complejo que ya es difícil de ponerlo como en un modelo, ¿no? La otra visión es la visión de por abajo, ¿no? El bottom-top approach, y empieza uno con un espacio-fase de momentos y posiciones, lo describe ya sea por un lagrangiano o por la ecuación de Newton de estas partículas, o inclusive, ¿no? El hamiltoniano en función de la ecuación de Schrödinger, si tenemos ahí reacciones ocurriendo, reacciones químicas ocurriendo, y utilizando estas herramientas de la mecánica estadística de Boltzmann, pues uno puede llegar a una ecuación de transporte del fluido y en el promedio, pues volver a construir estas funciones escalares y vectoriales del fluido, ¿verdad? Es un proceso donde también uno puede tener acceso a los modelos, a la parte del modelo de cómo interaccionan los elementos del fluido, pero que al final lo que tienes es un promedio de estos campos macroscópicos, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿no? Pues uno puede entender estas aproximaciones por arriba o por abajo, y el problema son los casos del medio. Los casos del medio son complejados porque tienes una combinación de interacciones a diferentes escalas, ¿no? Por un lado, puedes entender la interacción macroscópica del fluido, pero por otro, una escala de tiempo en el que se mueven
las partículas metidas en el fluido, ¿no? Piensen, por ejemplo, en este caso de la maicena, ¿no? Y justamente estos métodos multiescala, estos métodos mesoscópicos de los que utilizamos aquí, están en esa escala, ¿no? En esa escala intermedia, ¿no? Hay aproximaciones, ¿no?, que se han hecho en estas escalas, donde, digamos, de alguna manera meten abajo de la alfombra, ¿no?, el detalle del fluido y esencialmente, ¿no?, como, digamos, un poco como lo que se hace en la física, ¿no? Todo se promedia en esencialmente dos interacciones, ¿no? Dada una partícula embebida en un fluido, esta partícula lo que va a sentir son esencialmente dos fuerzas promedio debido al fluido que lo rodea, ¿no? Una fuerza de disipación al moverse la partícula en ese fluido y una fuerza aleatoria asociada a las fluctuaciones térmicas del medio, ¿no? Entonces, esto lo que nos da es esta ecuación de Newton, que se conoce como la dinámica de Langevin, ¿verdad? Y donde Fx son otras fuerzas adicionales, ya sean externas o interacciones con otras partículas a su alrededor, ¿vale? Si uno deja de tomar en cuenta la inercia, ¿no? Es decir, que este cambio de las velocidades sea algo muy pequeño, ¿no? O, es decir, que la velocidad tienda a ser constante, o que básicamente la masa sea muy pequeña comparado con la fricción que tiene en el sistema. Esto es lo que se conoce como Reynolds bajo, ¿no? Es como si tuvieras una partícula embebida en algo muy como la miel, ¿no? Algo muy viscoso, o algo muy pequeño embebido en agua, ¿no? Tendrías el término de la izquierda de esa ecuación, digamos, sería cero comparado con los del término de la derecha, y uno puede entender esta dinámica como este límite, ¿verdad?, de no inercia. Uno puede encontrar lo que se conoce como la dinámica browniana, que también se utiliza para poder entender cómo es la dinámica de estas partículas embebidas en el fluido. ¿Qué pasa con estos dos casos? Bueno, que en estos dos casos das por sentado que la interacción de las partículas con el fluido es directa, ¿no? Es cada partícula microscópica en el fluido tiene esta reacción con el fluido y nada más, ¿no? Ha habido intentos, ¿no?, desarrollos de tomar en cuenta que hay una interacción adicional entre dadas dos partículas embebidas en el fluido. Si una se mueve en cierta dirección, esto modifica, ¿no?, estresa al fluido intermedio, que a su vez transmite, ¿no?, en términos de transmisión de momento a la partícula vecina, ¿verdad? Y ese tipo de adicional de interacción hidrodinámica se puede ver de manera implícita en una dinámica browniana utilizando, por ejemplo, el tensor de O'Shea, que es muy conocido, ¿no? Entonces, es una manera de tomar en cuenta estas interacciones, ¿no? Estas metodologías, ¿no?, que también se hacen en este laboratorio, tienen esta visión más digamos, es una aproximación más cruda de lo que serían las interacciones hidrodinámicas en un sistema coloidal, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer, ¿no?, a pesar de que, pues, esos siguen siendo aproximaciones, puede ser que tomar casos de interacciones con flujos a distancias más largas, pues estas metodologías ya no sirvan, ¿no? Entonces, lo que uno puede tener como alternativa son lo que se conoce como métodos donde el solvente es modelado explícitamente, así como se hace en dinámica de fluidos, pero, ¿verdad?, digamos, con un asterisco, ¿no?, con un disclaimer. Y es el hecho de que si seguimos esta aproximación, ¿no?, muy a la dinámica molecular, ¿verdad?, modelar todas las moléculas de solvente, pues sería inviable. Y entonces lo que se hace se hace un rescalado del fluido, pensando en que está todo lleno de fluido. Entonces uno puede entender que moléculas que a un intervalo pequeño de tiempo se van a mantener juntas, ¿no? Si se mueve un determinado desplazamiento, en promedio, las vecinas que tendrá una molécula de agua serán las mismas. Y entonces uno puede hacer lo que se conoce como metodología de grano grueso y seguir la dinámica del grano grueso, ¿no?
Entonces, representamos al fluido como bolitas que se mueven en el continuo, pero que cada bolita representa un segmento de ese fluido, ¿vale? Y esto, pues, es lo que en esto se basan muchas de estas metodologías mesoscópicas, particularmente la que trabajamos aquí y hemos trabajado durante ya varios años, es la que se conoce como dinámica de partículas disipativas, ¿vale? Hay otro tipo de técnicas, ¿no? Multiparticle Collision Dynamics también tiene esta esencia, ¿no? La misma dinámica browniana con apellidos, ¿no? O sea, dinámicas brownianas más sofisticadas utilizan esta esencia del grano grueso. Entre otras que tienen la misma visión, pero no en el sentido de seguir bolitas en el continuo. Por ejemplo, un látiz Boltzmann es otra metodología mesoscópica, pero en ese caso, cada nodo representa el fluido y representa, más que un fluido, representa una función de probabilidad de que el fluido vaya en cierta dirección, ¿vale? Digamos, es otra aproximación más como de arriba hacia abajo, ¿no? Más de verlo como cuando resuelve uno la dinámica de fluidos en redes, ¿no? Y de una manera microscópica. Pero bueno, no es el tema de esta charla. Si con todo gusto podemos hablar de Lattice-Boltzmann, que es otra técnica que también desarrollamos en el laboratorio. Las técnicas de grano grueso, como la dinámica de partículas disipativas, que utiliza esta idea de bolas que representan segmento de fluido, es bastante versátil porque nos permite construir sistemas donde, por ejemplo, tengamos moléculas muy grandes, ¿no? Tipo polímeros. Se presta a modelar este tipo de cosas, ¿vale? Es una técnica que originalmente nace a principios de los 90s. De hecho, se hace muy exitosa porque puede reproducir muchos de estos sistemas coloidales, ¿no? Nace, de hecho, en Shell, ¿no? En una compañía petrolera, no nace en la academia, y la empiezan a usar directamente a problemas de petróleo. Y es muy interesante porque en el 95, Pepe Español y Warren sacan un artículo donde se dan cuenta que hay ciertos parámetros que tienen que cumplir estas ecuaciones de DPD, que hasta ese momento se estaban usando de manera incorrecta, para que pudieran reproducir propiamente las interacciones hidrodinámicas, ¿no? Este es el problema, y esto lo digo como mensaje, ¿no? Se los digo mucho a mis estudiantes también, porque a veces la gente se casa con ciertas técnicas, ¿no? Se vuelven muy novedosas, ¿no? Por inteligencia artificial, entre otras, ¿no? Y uno las empieza a usar así, ¿no? Y a veces hay que pararnos un momento, ¿no? Y mirar si realmente estamos usando las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces, este es un trabajo plenamente citado de Español y Warren, justamente hace esto, ¿no? Le pone esta base fundamental a la metodología. Entonces, es una metodología que esencialmente por temas de conservación de momento, uno puede resolver, digamos, la ecuación de Fokker-Planck asociada a la dinámica de DPD, y puede ver que para que se cumpla la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Hay ciertas interacciones que se deben de cumplir, ¿vale? ¿Y qué tenemos? ¿Quiénes son esas ciertas interacciones? Bueno, miren, DPD, esencialmente, cada bolita que representa fluido cumple esta ecuación de Newton, ¿no? Donde la puedes dividir en 3 tipos de fuerzas: la fuerza conservativa, la fuerza disipativa y la fuerza aleatoria. La fuerza conservativa, como su nombre lo indica, ¿no? Son estas fuerzas asociadas a fuerzas que dependen de la distancia con otras partículas de DPD. Y típicamente, ¿verdad? Es un tipo de fuerza lineal, ¿no? Como una fuerza armónica, donde la intensidad, ¿no? La intensidad de esa interacción está asociada a qué tanto se mezcla la bola del fluido de una partícula con respecto al fluido que representa la otra bola, ¿no? Imagínense entonces si es, por ejemplo, una bola que representa agua y una bola que representa aceite, ¿no? Esa A y J típicamente será una A y J muy grande, ¿no? Por poner un número, ¿no? Pues es 100, entonces una bola agua con agua pues será 25, ¿no? La fuerza disipativa, como su nombre lo dice, es una fuerza que, fíjense que tiene una relación muy parecida a lo que es una dinámica de Alain-Jevan. Es una fuerza que depende de la velocidad, pero no propiamente de la velocidad de la partícula, sino depende de la diferencia de velocidades, ¿no?
Entonces no es lo mismo la fuerza disipativa que sienten dos partículas que se mueven en la misma dirección que si se mueven en direcciones opuestas, ¿no? Por aquí falta un signo menos, por cierto. Y también depende de la distancia entre las partículas. Tenemos la fuerza aleatoria, igual que en la Yevan, ¿no? Tiene este efecto térmico, pero de nuevo, fíjense cómo tanto la fuerza disipativa como la aleatoria dependen de una función que depende de la distancia entre las partículas. Es pesado por la distancia entre partículas. Y eso es muy importante porque necesitamos que esta dinámica conserve el momento en el sistema. Y de hecho esto es la contribución de Español y Warren, ¿no? Tienen que cumplirse estas dos ecuaciones, ¿no? La relación entre, digamos, funcional entre distancias entre la fuerza disipativa y la aleatoria y la relación entre las intensidades de estas fuerzas con la temperatura, ¿no? Es una especie de termostato del DPD. Bien, entonces la hemos estado utilizando con éxito para modelar tanto plásticos como bacterias. Lo que les quiero presentar en estos minutos que me quedan es este trabajo de Karen, ¿verdad? Codirigido con Ramón Castañeda, ¿verdad? Donde básicamente lo que queremos estudiar, ¿no? Es, imagínense estos sistemas complejos, ¿no? De fluido con cosas metidas en el fluido. Piensen que esas cosas son cápsides esféricas con proteínas a su alrededor, ¿no? Este virus en los últimos años se volvió famoso, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Y en lo que estudiamos estos virus es su difusión rotacional y tanto su dinámica como la parte configuracional de estos virus en el fluido a diferentes condiciones de flujo y también una cosa importante que pasa con los virus es que las proteínas se pueden entender como polímeros cargados y la morfología de estas proteínas es muy importante para su infección, ¿no? En la cual depende de las cargas que tienen ahí, ¿no? Entonces, esa es una parte importante del trabajo de Karen y particularmente el trabajo que está ahora con los árbitros es el hecho de tener este modelo de virus y ver cómo rota, ¿no? Cómo es la difusión rotacional de este fluido, de este virus, perdón. ¿Por qué? Porque la rotación de los virus está fuertemente relacionada con el proceso de infección, ¿no? Tiene que rotar para encontrar el receptor en la célula para poder infectar, ¿vale? Entonces, este trabajo, esta parte del trabajo, digamos que fue influenciada por dos trabajos previos de hace un par de años, bueno, hace ya 5 años. Primero de Canso, donde con un modelo teórico, ¿verdad? Vio que una geometría de partículas embebidas en un flujo oscilatorio como estas, a medida de que tú le pones más picos, ¿no? Más proteínas de picos a la esfera, la difusión rotacional decae en función de ese número de picos, ¿vale? Y luego, con una metodología numérica, Moreno en el laboratorio de Marco Helero en Bilbao, lo que han encontrado es justamente esa misma relación de la difusión rotacional para diferentes tipos de virus, donde tienen se llaman peplómeros, estas proteínas en su superficie. Y lo que vio es que la forma, ¿no? la morfología de estos peplómeros también influye en la velocidad de decaimiento en función del número de picos, así como también la forma de la envoltura del virus, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Esas proteínas tienen diferente forma, también tienen diferente distribución de carga en la proteína. Esto depende también de las modificaciones genéticas que tiene el virus, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, con esta metodología de DPD de grano grueso, modelamos toda la envoltura del virus con bolitas de DPD, así estas bolitas azules. Las bolitas rosas se llaman proteínas de membrana, y las proteínas pico se modelan como esencialmente dos bolitas de DPD, una verde y una rosa, ¿vale? Y están aquí encajadas en el virus. Bien, entonces, parte del proyecto es entender si efectivamente podemos ver esta relación de la difusión de
rotacional del virus a medida que hacemos diferente cantidad de picos en el virus, ¿verdad? Con esta metodología de DPD. Y entonces, primero, queríamos ver si en el caso de esta difusión rotacional, además, dados los trabajos anteriores, previos, esta difusión rotacional medida en función de un flujo oscilatorio. Entonces, queríamos ver si podíamos modelar primero bien el flujo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacemos como benchmarking de este flujo, modelando dos flujos que sabemos la solución analítica, ¿no? Es el clásico flujo de Poiseuille y el flujo de Couette. Y lo que vemos una cosa bien interesante. Si la velocidad o la fuerza que ponemos en el fluido es lo suficientemente fuerte, efectivamente podemos recuperar el perfil de velocidades que uno podría esperar de forma analítica para el caso del flujo, ¿no? Pero pasa una cosa interesante, ¿no? Si uno mide este Peclet, ¿no? Esencialmente lo que te dice es la razón, ¿no? ¿Qué tan fuerte es esta velocidad de shear, ¿verdad? O esta fuerza que le pones a las partículas comparado con la energía térmica, ¿no? La difusión translacional del fluido que está asociada a la temperatura del sistema, ¿vale? Entonces, cuando esas fluctuaciones térmicas son del orden de la fuerza que tú estás metiendo al sistema, el Peclet, digamos, está del orden de 1 o menor, ¿no? Cuando las fluctuaciones térmicas dominan. ¿Y qué pasa con el perfil de velocidades? Pues el perfil de velocidades deja de tener esta forma laminar que uno esperaría, ¿no? Porque el fluido ya tiene más esta parte térmica, como podemos ver aquí cuando el Peclet es bajo, ¿no? Mientras que cuando el Peclet es alto, recuperas la parte laminar. Y bueno, es tanto la parte de Peclet bajo como Peclet alto, lo que vemos es que incluso es un estado estacionario, ¿no? Si lo mides a tiempos más largos, se mantiene este perfil, ¿no? Y tiene zonas de competencia, como en este caso. Entonces, hicimos lo mismo para el caso oscilatorio, ¿no? Esto fue como decir, mira, así nos sale lo que nos tiene que salir, ¿no? Y ahora sí, ponemos una pared a oscilar, ¿no? Bueno, una pared a oscilar en una fase y la otra en la fase contraria. Y lo que vemos es algo muy similar, ¿no? Para el caso del flujo oscilatorio. Peclet es alto, tienes claramente estos perfiles oscilatorios, mientras que para los casos donde el Peclet es bajo, pues ya esta forma oscilatoria del flujo pues desaparece, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si uno mete un virus en este flujo oscilatorio? Y va cambiando el tipo de virus que va metiendo a diferente número de picos, ¿no? Y uno va midiendo la difusión rotacional de este bichito. Vale. Bien, pues lo que encontramos es que efectivamente la difusión rotacional decae, ¿verdad? Con el número de picos, pero a medida de que el Peclet es menor, ¿no? Entonces esa función de la difusión rotacional en términos del número de picos desaparece, ¿vale? Que es de esperarse, ya que pues, ya no tienes esta fuerza laminar interactuando con el virus, ¿no? Entonces, esencialmente, la difusión rotacional del virus depende del número de Peclet de manera exponencial, ¿no? Claramente, cuando tienes un Peclet bajo, es decir, cuando las fluctuaciones térmicas dominan, todos los tipos de virus, ¿no? Entendiendo este tipo de virus como diferente número de picos en el virus, convergen a una difusión rotacional muy pequeñita, ¿verdad? Y a medida que crece el Peclet, entonces hay más diferencia entre los virus de diferente número de picos, ¿verdad? Y es una difusión rotacional mayor, ¿no? Porque depende ahora de esta oscilación del flujo, ¿vale? Entonces, fíjense que ya con esta oscilación, lo que vemos aquí es que efectivamente el virus responde, ¿verdad? Hay una respuesta al flujo oscilatorio, lo cual también nos permitiría, ¿verdad? Si calculamos el tensor de presiones, esto abre la puerta, ¿verdad? A tener una especie de reómetro virtual. Podríamos estudiar la reología de sistemas coloidales, ¿no? Que de hecho es lo que hemos estado haciendo en trabajos anteriores, ¿no? También ahora con Sikaru, la otra estudiante, lo que queremos hacer es justamente este proceso de flujo oscilatorio, utilizarlo para estudiar la geometría de una pintura que le llaman Smart Paint, ¿verdad? Que es una pintura que
digamos, los pigmentos de dicha pintura están hechos de tal manera que ayudan a evitar que se caliente una habitación por los rayos UV, ¿no? Entonces refleja los rayos UV de tal manera que evita que se caliente los rayos UV y los infrarrojos, que evita que se caliente la habitación, ¿no? Esa es una especie de pintura que ayuda al cambio climático, ¿no? Pero, evidentemente, al cambiar la morfología de los pigmentos, también se ven modificadas las propiedades reológicas del mismo. Entonces, un poco esa es la idea que les quería comentar hoy, ¿no? Que pues nos permite estudiar estos sistemas tan interesantes a rangos de Peclets amplios, ¿no? Estas son metodologías que necesitan computación de alto rendimiento, ¿no? Para esto, pues, no sería capaz esto sin la ayuda de computadoras como MISLI en la UNAM, la computadora digamos, que administra el CIMAT, el Laboratorio de Supercómputo del Bajío, junto con el gobierno de Guanajuato, y también a la colaboración con Mare Nostrum. Yo soy como físico computacional, ¿no? La idea esta de que cada persona tenga su clúster es inviable, ¿verdad? Entonces creo que debemos hacer uso de estas computadoras que son de uso común, ¿no? Yo creo que es lo más conveniente. A los proyectos que he tenido de la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad de Guanajuato y al PRODEP por el apoyo financiero que hemos tenido también. Y básicamente sería todo. Muchas gracias. Perdón, Edson, dime. Sí, gracias, doctor, por su presentación. Efectivamente, vamos a la sección de preguntas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas prendiendo su micrófono o bien en el chat. Yo las voy a leer para comunicárselas al doctor Francisco. Adelante, doctor Edson, si es tan amable. Gracias. Hola, primero, muchas gracias, doctor Francisco. Oye, me gustó mucho, mucho la presentación, porque siempre se me hace Gracias. hasta como de brujería estas cosas, ¿no? Pero le entramos, ¿no? Oye, fíjate que yo estuve en la Universidad de McGill y hacían muchos cristales líquidos en el departamento ahí de Ingeniería Química y hablaban mucho de la difusión rotacional, todas esas cosas, ¿no? Pero yo nunca me quedó muy claro ese concepto. Quizás sea muy obvio, pero ¿a qué se refiere una difusión rotacional o una difusividad rotacional, perdón? La difusión es el mecanismo, el parámetro es la difusividad rotacional. ¿Qué es eso, Por favor. Sí, entonces tú puedes calcular cómo se desplaza una partícula, ¿verdad? Digamos, en estadística, ¿no? Tú tienes una partícula que, digamos, se mueve como un borrachito, ¿verdad? Entonces tú puedes sacar el promedio de los desplazamientos cuadráticos, ¿no? Para no tener más, o sea, Ok. si sacas el promedio del desplazamiento, tienes una distribución centrada en cero, porque se mueve a la izquierda, a la derecha igual, ¿no? Si sacas el cuadrado, pues tienes una distribución donde te da el desplazamiento cuadrático promedio, ¿no? Centrada en ese desplazamiento cuadrático promedio. Si tú lo vas midiendo a diferentes tiempos, pues eso escala con el tiempo, ¿no? Tienes una función del desplazamiento cuadrático promedio en el tiempo, que típicamente cuando tienes una partícula que se mueve de manera aleatoria, a tiempos largos, ese desplazamiento cuadrático promedio va como t, ¿no? Va lineal con t. Y el prefactor que va con, o sea, la pendiente de esa función es justamente, no me acuerdo si es 2 o 4, creo que es 2 veces la dimensión por t, Es 4, ¿vale? es 4. Sí. Es 4 veces d, 4 veces la dimensión por el coeficiente de difusión traslacional. Okay. Entonces, de la misma manera, análogamente, si tienes una partícula que rota de manera aleatoria, ¿no? Tú lo que vas a tener es un desplazamiento cuadrático, pero no tienes un desplazamiento, tienes un giro cuadrático promedio de la partícula. Entonces puedes hacer lo mismo y lo que sacas es un prefactor que ya no va como 4D, sino va como 2DR la dimensión del sistema por P, ¿vale? Y de ahí sacas la difusión rotacional. Entonces, en esencia es que tanto gira, ¿verdad? Así como el desplazamiento, perdón, la difusión traslacional es como la velocidad de traslación cuadrática. Esta vendría, la difusión rotacional es una especie de velocidad, ¿no? De cambio de rotación cuadrático.
Ok, muchas gracias. Y nada más una pregunta más, o sea, para dar, digamos, oportunidad a que los demás pregunten, pero me parece muy interesante. Este, una de las cosas que hago como una cuestión como crítica, no crítica, sino pregunta, es que cuando estábamos en la época de la pandemia, yo siempre les digo a mis alumnos que yo doy la clase de transferencia de masa y les digo que, pues, como primera aproximación, el flujo de transferencia de materia es unidireccional, es decir, que la difusividad es en una dirección, más bien la difusión es en una dirección, pero realmente no tenemos una dirección, tenemos una dispersión, o sea, tenemos ahí una difusión en varias direcciones. Entonces, creo que esa cuestión en los sistemas reales se tendría que manejar de esa manera, ¿no? Como una dispersión más allá de una difusión. Por eso tienes que utilizar estas técnicas. ¿Estoy en lo correcto o estoy mal, doctor? Sí, bueno, tal vez es un problema de lenguaje, ¿no? De usar difusión, tal vez, y en Ujú, vez de flujo, tal vez, porque, o ujú, sea, si tú tienes un ujú, sistema, yo te estoy hablando, ujú, tal vez se me olvidó comentar esto, ¿no? Pero yo te ujú, hablo de partículas embebidas en un fluido, ujú, donde la partícula se mueve básicamente por esas fluctuaciones térmicas. ujú, Si tuvieras un caso donde esta partícula, además de las fluctuaciones térmicas, tienes un flujo en una dirección, si ujú, tú mides el desplazamiento cuadrático medio del que hablamos, ya no va como t, ya va como t cuadrada, ¿no? Y eso lo que te ujú. dice es que ya tiene un movimiento balístico Ajá. que puede ser justamente porque no tienes dispersión en el flujo, no tienes un flujo direccional que hace que la partícula Ujú. Sí, siga esa dirección del flujo. se oriente No y sé se si va alinea por, bajo flujo. sí, Ujú. no sé si por ahí va tu comentario, Sí, ¿no? exactamente. Es que, por ejemplo, siempre les digo esa cuestión como primera aproximación. Y la última es que a mí me parece sorprendente que una ecuación como la de Langevin, se utilice tanto, ¿no? Es una ecuación, o sea, pues, perdón por la expresión, pero simplista, pero tiene mucha física por la cuestión esta, pues, del movimiento browniano que tienen ahí, todo. Yo trabajé con eso en flujos pulsátiles, en líquidos complejos, pero con las ecuaciones de Wiener-Kitchen, ¿no? Que es el formalismo, ¿no? Entonces, fue estocástico y todo para, pues, tratar de que el movimiento sea aleatorio, pero yo te felicito, me encantó la plática y un placer tenerte aquí en Gracias. el seminario, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Luis, a sus órdenes. Al contrario, gracias por sus comentarios, doctor Edson. También veo la mano levantada de la doctora Catalina. Adelante, doctora, si es tan amable. Gracias. Sí, gracias. Gracias, doctor. Muy interesante su plática. Y bueno, mi pregunta, tengo varias preguntas, pero una de ellas es con respecto a la simulación que presenta de esta parte del coronavirus, que a mí me parece muy interesante toda esta parte matemática y de simulación para aplicar y atacar este tipo de sistemas. Y la primera pregunta sería, estas proteínas de membrana que ustedes modelan, ¿las eligen, tienen algunas en particular o cómo? Porque sobre todo al hacer esta dinámica de grano grueso, a mí me llama la atención y después la voy a ligar con los picos que comenta, porque seguramente debe haber ahí una relación interesante. ¿Sostienen ustedes en particular ya modelos específicos o cómo seleccionan el modelo de membrana? Sí, muchas gracias por su pregunta, doctora Soriano. Sí, miren, a esta escala, ¿no? Lo hemos hecho de manera meramente heurística y como buenos físicos, ahora sí que el coronavirus esférico, en el sentido de que solo tomamos en cuenta la hidrofobicidad e hidrofilicidad de la membrana, las partículas de membrana y las partículas que representan tanto a las proteínas de membrana como a las proteínas spike, ¿vale? Ujú. Entonces, de hecho, en este caso particular que les mostré de la difusión rotacional del coronavirus, no estoy tomando en cuenta las interacciones electrostáticas de las proteínas que están ahí, que sabemos que están ahí. Hay otra parte del trabajo de Karen donde vemos el efecto que tiene el tomar en cuenta estas interacciones dinámicas, que son súper importantes porque son de largo alcance, y vemos que la difusión translacional de estos virus también se ven afectadas por el pH, ¿no? Si uno pone cargas ahí o sales en el sistema cambiando el pH, también se ve modificada la dinámica de la suspensión de los virus. Pero es meramente los parámetros de interacción son, digamos, efectivos, ¿no? Es decir, es una interacción promedio en esta force field del DPD. Ujú. Otra crítica importante, o sea,
el coronavirus, ¿verdad? Es un virus que su envelope, no sé cómo decir, envelope, Como su capa, su su cubierta, envoltura, ajá, su cubierta. cubierta, su cubierta está hecha de lípidos, ¿no? Como las células, es una capa fosfolipídica. En nuestro caso, la aproximamos como bolitas de DPD que están pegadas formando una esfera rígida. Entonces no tomamos en cuenta la deformación del virus. Bueno, ¿y por qué es válido? Bueno, es válido porque la escala donde ocurre esta deformación es una escala mucho más pequeña que la escala de la dinámica de rotación que estamos modelando. Pero básicamente le estamos haciendo un neglecting de estas interacciones, ¿no? Uno puede, hay muchos trabajos hechos de modelar de manera más detallada, por ejemplo, la proteína Spike, ¿no? Y entonces uno hace, pero hacen modelos a escalas diferentes, ¿no? Eso básicamente es debido a que son interacciones en otras escalas mucho más pequeñas, más detalladas, ¿no? Entonces, es un compromiso, ¿no? Queremos modelar cosas que ocurren a tiempos más largos, ¿no? De difusión del virus, pero entonces, para ganar esos tiempos de escala, pues tenemos que, perdemos en el detalle por ejemplo, la morfología de la proteína, ¿no? El cómo se hace un bending de la proteína en la membrana, ¿no? Eso no lo tomamos en cuenta. Otra cosa importante en estas cosas de membrana, que también estamos trabajando, a esa escala sí, ¿no? Esto sí, bueno, concluyendo, esto es, por eso es que lo tomamos como un cuerpo rígido, porque estamos interesados en estas escalas de tiempo más grandes, ¿no? No, perdiendo este detalle que menciona de el detalle de la proteína, de cómo es la proteína, de cómo, digamos, interacciona con otras proteínas, ¿no? Hicimos un trabajo que estamos desarrollando ahorita también con esta metodología. No sé si están viendo mi pantalla. Y lo que... ¿Sí, sí le están viendo? Sí. Perdón, No. perdón, doctor. Está la diapositiva de agradecimientos. Thank you. Pero no vemos lo que... Sí. Vale, entonces déjeme ver si puedo mostrarles este videíto. ¿Cómo se llama esta? Esta. Allow. Ahí ven este videíto de Lipid Self-Assembly, ¿no? Sí, doctor, es correcto. Se ve. Entonces, mire, doctora Catalina, aquí lo que queremos hacer es justamente modelar ahora este envoltorio de lípidos. Y aquí podemos ver la dinámica de la membrana, ¿ve? Entonces, el siguiente paso en este trabajo, empezado por Saúl Ruano, que desafortunadamente se me va a la UNAM, se va con ustedes al IFUNAM, es ver si podemos ensamblar esta membrana, que piensen que es la membrana del coronavirus, con las proteínas de membrana. ¿Vale? Y poder estudiar la difusión de las proteínas de membrana en la membrana, ¿no? Entonces, si se fija, es otra escala, pero pues perdemos el detalle de cómo se mueve esto en general en una suspensión. Exacto, ¿no? Bueno, ya resolvió varias de mis preguntas al hacer todos estos comentarios. Ya nada más tengo una última pregunta con respecto justamente, claro, por las escalas y al final de cuentas uno tiene que evaluar los costos y efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Y con respecto a las escalas que se esté trabajando. Entonces, aquí nada más mi pregunta, si bien lo comentó, pero por ejemplo, si pudiera ahondar un poquito más con respecto a estos picos, porque entiendo que a medida que ustedes aumentan el número de picos, le dan un comportamiento o una velocidad diferente a su sistema, el coronavirus, ¿no? ¿Estos picos nada más los manejan también como esferas o tienen características particulares de algún modelo químico? Sí, sí, son esferas, ¿no? O sea, mi spike protein es una vaca esférica. O sea, déjenme ver si encuentro. Aquí está, ¿no? Fíjense que esta foto de aquí, no sé si puede ver mi puntero, pero Sí. este modelo de coronavirus a la derecha es un modelo de este artículo que está aquí abajo del 2021, donde lo que hizo Yu fue coger este coronavirus, ¿no? Y verlo por déjenme ver si me acuerdo, creo que es microscopía electrónica de barrido, y fue capaz de mapear los elementos del coronavirus. Y hizo una simulación multiescala, donde fíjese que aquí el detalle de su simulación es más detallado.
ella lo que pone es estas bolitas que se ven aquí verdes y cian y grises, representan cada una de estas spike proteins. Nosotros hacemos un modelado de grano más grueso, donde todas estas moléculas son representadas solo por 2 bolas de PD. Y entonces aquí pues existen un montón de interacciones de puente de hidrógeno, interacciones electrostáticas, interacciones de Lennard-Jones ahí, ¿no? Asociadas a Lennard-Jones, pero nosotros hacemos una aproximación todavía más efectiva, donde básicamente está dado por una fuerza armónica de esta bolita rosa con bolitas de agua que están ahí alrededor, ¿vale? O sea, porque al final es eso, ¿no? Es una suma de muchísimas fuerzas que al final te da un número, ¿no? Entonces, ese número nosotros lo sacamos de manera gruesa como el número que te da de una fuerza armónica con otro segmento de fluido cerca de esa bolita. No sé si me explico. Sí, claro, sí, ya aclaró muchas de mis dudas. Muchísimas gracias, felicitaciones Entonces, por la presentación y el gracias. trabajo. Gracias. Gracias, doctor Sí. Luis. Entonces, gracias. Entonces, nada más para concluir, es efectivamente, ¿no? Pierde uno ese detalle. Uno no puede decir nada acerca de la dinámica local de la proteína, pero gana en el hecho de poder decir cosas a mayor escala, ¿no? Sí, Gracias. gracias, doctora Catalina, por sus comentarios. Gracias, doctor Francisco, por sus respuestas. Vi la mano levantada de Iván. No sé si quieras hacer todavía tu pregunta, Iván. Ah, sí, ah, Sí, solamente mi adelante. pregunta. ah, Así, doctor, así que muchas felicidades por su presentación. Creo que puede ayudar Gracias. bastante a la epidemiología a futuro. Así que en base solamente a la estructura que tienen, mi pregunta sería si creo que esta investigación se puede usar para el desarrollo de medicamentos similares a los medicamentos bacteriostáticos. Es que se usan principalmente como antibióticos que evitan que las bacterias se muevan, así dificultando su readmisión. Es que quería preguntarle si cree que esto se puede aplicar a virus, que si bien tiene una escala distinta, creo que usted ya está investigando como tal la movilidad de este tipo de componentes. Así que me gustaría hacerle esa pregunta. Sí, muchas gracias, Iván, por tu pregunta muy interesante. Este, y además esto me abre la posibilidad de hablarles de otro proyecto que tenemos con Isael, que es mi estudiante de maestría. Fíjate que así como estudiamos el coronavirus, Isael lo que está haciendo es estudiar otro tipo de virus, que son los fagos. Esto le va a gustar ay, creo que ya se fue. Ah, no, por ahí está Emilio, creo que le va a gustar a Emilio, porque tiene esta idea muy parecida a los cristales líquidos. Los fagos son estos bichitos que parecen aves de Matrix, ¿vale? Pero yo no soy biólogo, ¿no? Pero desde mi perspectiva, los virus no son vida, ¿no? No son células, son cosas muy interesantes, ¿no? Que tienen una información genética dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, no se mueven, ¿no? Estas, a pesar de que parecen naves de Matrix, no es como las bacterias que pueden nadar, ¿no? O sea, dependen de las interacciones a su alrededor, ¿no? De los flujos, ¿no? Como lo vimos con el coronavirus. Entonces, este es lo mismo. Este fago tiene la característica de que infecta bacterias, ¿vale? Y bacterias que se mueven muy rápido, ¿no? Entonces, se han usado estas cápsides víricas precisamente como alternativas para generar antibióticos, ¿no? Para matar superbacterias. Y entonces lo que estamos haciendo con Isael es medir, ¿verdad? Cómo es la dinámica de absorción, la dinámica de infección del virus en la bacteria que se está moviendo, ¿no? Y entonces lo que está haciendo es modelar a las bacterias como dos paredes de la caja de simulación que se mueven y estos virus, que aquí otra vez la doctora Catalina me va a matar, ¿no? Porque esencialmente el virus son dos bolas pegadas por un resorte, pero eso nos permite estudiar la dinámica, ¿no? De cómo es que se pega el virus en la zona afín de la bacteria, porque además la zona afín de la bacteria es una cosa bien interesante. Uno puede observar que estos fagos parece que caminan en la membrana de la bacteria. En realidad es porque estas proteínas en las patitas del virus interaccionan con el polisacárido que a veces traen las bacterias que salen del biofilm, ¿vale? Y hasta que encuentran la proteína con la que se encajan a la bacteria y la infectan.
Entonces, ese tipo de cosas las estamos estudiando, ¿no? Hacemos la dinámica de estas fagos en las paredes, ¿no? Vemos cómo se encajan a la pared, que sería la membrana celular, y típicamente lo caracterizamos con muchos de estos parámetros que uno estudia en cristales líquidos, como puede ser la orientación del virus con respecto a la pared, ¿no? El orden nemático, el orden polar de estas suspensiones de virus. No sé si eso ayuda a contestar tu pregunta, Iván. Gracias. No, al contrario, sí que me ayuda bastante a ver que ya están desarrollando y ahora sí que mucha suerte con esta investigación también, que es muy Sí, interesante. gracias. Gracias, Iván, por tu pregunta. Nuevamente, muchas gracias, doctor Francisco, por su presentación. Desafortunadamente ya nos encontramos en tiempo para terminar el seminario. Nuevamente, doctor, gracias por su presentación, por el tiempo que usted invierte para dar difusión de su investigación. Le deseamos mucho éxito en la misma. Y recuerden que esta sesión es grabada y eventualmente va a ser publicada en nuestro canal de YouTube, que es Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte. Si lo buscan ahí en YouTube, seguramente lo van a encontrar, por si quieren repasar alguna parte de este interesante seminario. Bueno, no me queda más que despedirme. Les deseo un gran fin de semana y hasta pronto. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Cuídense Joaquín, mucho. por la Adiós, invitación. Gracias. saludos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.